Hola, hola, buenas tardes. Estoy obligado a hablar con el micrófono para que se grabe la charla, así que bueno, tendrán que soportar fuertemente mi voz. Para los que no me conocen, mi apellido es Padín, soy coordinador del servicio de emergencias, soy cirujano proctológico, pero mis años de experiencia en emergencia los tengo por mis 15 años de jefe de guardia en un hospital de la red, del hospital de Quilmes. Así que si sé algo de eso, es por los años que viví en ese hospital y que de alguna manera trato de traer acá. Nosotros, desde que el hospital se creó, empezamos a trabajar en los planes de emergencia internos y externos del hospital. Y esto es importante que se entienda la diferencia, porque un plan de emergencia externo es aquel que involucra de alguna manera al hospital, obviamente involucra de alguna manera al hospital, pero el problema de la emergencia está afuera. Por ejemplo, un accidente múltiple, por ejemplo, un incendio, por ejemplo, la llegada de muchos pacientes al hospital, para lo cual el hospital tiene que tener un plan para poder sostener esa demanda elevada cuando habitualmente no está diseñado para eso. Pero además el plan de emergencia incluye la generación de un proyecto para evacuar el hospital, ya sea en forma general o en forma parcial. Para manejar un poco más de información, quería comentarles que cuando hablamos de evacuación, nosotros en lo que va de la creación del hospital hemos realizado 3 evacuaciones ya. Y no fueron simulaciones, fueron evacuaciones de verdad. La primera que realizamos la realizamos en el servicio ante el sonido de una alarma en la planta baja que requirió que sacáramos a los 4 pacientes que teníamos ventilados a los pasillos internos del hospital para poder seguir con la atención médica porque aparentemente el problema físico estaba dado en el servicio. Y esto es lo que decimos de evacuación parcial. Y después hemos realizado 2 evacuaciones de la universidad, de la sucursal de acá del cruce, por amenaza de bomba. Así que no es que nos sentamos a escribir porque sí, nos sentamos a escribir porque las cosas pasan y cuando pasan deben estar protocolizadas. Cuando yo llegué al hospital, el servicio de emergencias, Daniel y Federico habían escrito los 2 primeros proyectos que tenían que ver con el plan de emergencia. Un plan para el tema de la amenaza de artefacto explosivo y un plan para la toma de rehenes. Estas son 2 de las situaciones que pueden generar la necesidad de evacuar diferentes partes del hospital. El tema que son cuestiones muy puntuales y muy sectoriales. Nosotros necesitamos avanzar sobre un plan más global y eventualmente después desgranar las diferentes opciones y acomodarnos de acuerdo a esas opciones. Es por eso que más adelante empezamos a trabajar en el protocolo hospitalario para la recepción de víctimas múltiples como la mitad del plan de emergencia grande, con todos los puntos detallados, evaluando punto por punto para ver dónde debíamos trabajar y cuál era el punto que debíamos ajustar. Y a eso le sumábamos las pautas para la creación de un plan de emergencia en relación a la evacuación, en relación a nuestro servicio, para evacuar a nuestro servicio. Este protocolo que voy a comentar sintéticamente, a pesar de que Silvina me ha pedido que no sea extensivo en cuestiones de cultura general, me parece que la charla es aburridísima si no metemos alguna cosa de cultura general. Así que el plan tenía que ver con todos estos puntos, pero hay algunos de los puntos que todavía para nosotros siguen siendo una traba y de alguna forma no nos dejan terminar de avanzar en la cuestión de la globalización del plan, para hacerlo un plan general. Por ejemplo, el mapa de riesgo externo. El mapa de riesgo externo debe ser confeccionado por alguna organización. En Quilmes lo hizo Defensa Civil, en Berazategui lo está haciendo el grupo del municipio, que no tiene sistema de defensa civil, lo están haciendo gente que es de la policía municipal, gente que es empleados municipales de otros sectores. ¿Y qué es un mapa de riesgo externo?
es un diagrama absolutamente exacto y crudo de cuáles son las situaciones que vive ese municipio geográficamente hablando desde el punto de vista de las estructuras. Por ejemplo, en Quilmes hay 107 estaciones de servicio. ¿Cuántas hay en Varela? Me encanta este silencio así de interrogación absoluto, ¿no? ¿Cuántas madereras hay en Varela? ¿Cuántos depósitos de combustible? ¿Cuántas empresas petroquímicas? ¿Cuántas empresas? Esta es parte del bombeo a la charla, pero está bien, por algo será. ¿Cuántas empresas que manejan sustancias tóxicas, como por ejemplo todos los invernaderos de flores que había en una época acá, toda la industria o la producción fruticultúrica que hay por la zona? Acá nosotros hemos recibido en el hospital 3 pacientes intoxicados con fósforo. ¿Dónde están los depósitos de fósforo? Este es un trabajo que todavía está pendiente y que nosotros hemos estimulado a intentar hacer, pero bueno, tendrá que ver con un poco más de tiempo. El otro punto que está marcado en verde es la infraestructura hospitalaria. ¿Por qué está marcado en verde? Porque como ustedes verán, la estructura hospitalaria está, gracias a Dios, permanentemente metamorfoseándose, está aumentando el tamaño del hospital y por lo tanto cuando aumenta el tamaño algunas cosas van cambiando de lugar. Nosotros estamos cambiando de lugar permanentemente a los fines de tener un hospital más grande según el propio plan estratégico y obviamente más extenso, lo cual hace que el plan deba ir acoplándose a esta cuestión. Y esto no es que no esté hecho, sino que estamos trabajando permanentemente en agregarlo y modificarlo. Los que hacen el ruido son del municipio de Varela, ¿no? La evaluación detallada de todos los puntos que tienen que ver con el protocolo de recepción de víctimas múltiples no es el mismo que el de hace 2 años atrás cuando se presentó por primera vez este curso. Están marcados en rojo, seguimos estudiando. En realidad seguimos estudiando porque volvemos a lo mismo, el hospital se agranda y necesitamos coordinar y modificar los planes que hasta hace 2 años servían, hoy ya resultan caducos y hubo que abortarlos. Por ejemplo, los sistemas de alerta. El estudio pormenorizado de los espacios ha cambiado y en algunos sectores ha cambiado violentamente. Por ejemplo, lo que era todo el servicio de imágenes, todos los lugares han cambiado y necesitamos rever esta cuestión. El mapa de riesgo externo, la infraestructura hospitalaria en relación a esto, los planes de convocatoria para la autoevacuación. Esto es un tema que da mucho trabajo porque requiere el compromiso de mucha gente, empezando por los jefes de servicio, que en un momento determinado van a tener que pasar a la dirección o a quien lo pida, las nóminas del personal que reforzaría al hospital en caso que uno sufra la desavenencia de tener que recibir, no sé, 40 pacientes de golpe. Estamos trabajando fuertemente en la señalética del hospital. Esto creo que ya se está viendo esta semana. Empezaron a pegarse los famosos carteles del "Usted está aquí". Carteles que están en cualquier supermercado chino, con perdón de los supermercados chinos. Debemos tenerlos, por eso estamos muy puntillosamente trabajando en eso con el Comité de Seguridad, porque eso es lo que hace que entonces sea así, un hospital seguro para los que vengan y para nosotros que estamos adentro. Y el último punto tiene que ver con el famoso túnel de decontaminación, que no todos conocen, pero que yo ahora voy a mostrar. Tiene que ver con esto de darle el soporte al túnel de decontaminación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que tener, aparte de la estructura, los insumos necesarios para manejar eventuales pacientes contaminados. Y cuando uno habla de pacientes contaminados, habla de los famosos accidentes NRBQ, los famosos accidentes nucleares, biológicos, contaminación radiológica o contaminación química. Nosotros hemos recibido acá 3 pacientes contaminados en forma química con el fósforo, pero hace 2 años atrás, desde el Ministerio de Salud nos llamaron porque en algún lugar de Quilmes habían robado un aparato de rayos. Y como ustedes sabrán, el aparato de rayos tiene una central nuclear muy pequeña, pero es una central finalmente, que fue encontrada tirada, abandonada en un descampado. Pero nadie sabía si alguien iba a desarmar eso, a ver qué corno tenía dentro y se iba a contaminar toda la gente que estuviera cerca de esa estructura. Así que bueno, nos llamaron para saber qué hacíamos. ¿Por qué nos llamaron a nosotros? Bueno, porque de Chávez,
José Luis de Chávez y yo, somos instructores de un curso que se hizo en Europa hace muchos años que tiene que ver justamente con el manejo de pacientes contaminados como ente central del curso. En Europa se habla mucho de esto hace muchos años, acá en Argentina recién empezamos a comentar el tema, pero supuestamente, como nosotros dos somos instructores, éramos los dos que más sabíamos, cosa que es mentira, pero bueno, así quedó. Vamos a mostrar esta zona que, como ustedes reconocerán, es el área de entrada de nuestro servicio de emergencia. Este es el área de entrada de la guardia. Esto es lo que nosotros hemos dado en llamar zona de decontaminación. Este es el camino que harían los pacientes contaminados. Entrarían por acá atrás. Ahora vamos a ver qué sorpresa les espera acá atrás. Y volverían a entrar, en teoría, decontaminados por la entrada principal del hospital. Esto es lo que hay atrás de esa pared, que son meras duchas. Claro, así visto, no parece que sea nada novedoso. Son duchas para bañarse. Sí tienen agua caliente y tienen agua fría. Como verán, no hay jabonera. O sea que no es para una cuestión estética, una cuestión de limpieza, es de contaminación. ¿Cuál es la llave o el secreto de esta área? La llave de esta área es esto. Estos son sistemas de exclusas que dejan que el agua de lavado de estos pacientes contaminados se recoja en tanques especiales y no vaya el agua a la circulación cloacal común, de tal forma que contamine todas las cloacas de la zona y obviamente las del hospital. Así que esto abajo tiene un tanque gigante, no sé cuántos miles de litros, que después debería ser vaciado en camiones especiales para poder reciclar esa agua y entonces limpiarla. Esto parece una pavada, pero es una obra mancomunal que se hizo hace 3 o 4 años y que quedó ahí firme después de haber recibido estos 3 pacientes contaminados con fósforo, como les decía. Este es el único hospital del conurbano que tiene este sistema implementado, que es lo que en términos generales se llama túnel de decontaminación. Algunas definiciones para no aburrir. ¿Qué es un incidente con víctimas múltiples? O un famoso IMB o IBM. No se le dice IBM para no confundirlo con la marca de computadora, se le dice IMB. Es aquel que resulta de un número de víctimas suficientemente elevado como para alterar el curso normal de los servicios de emergencia. Es un incidente con víctimas múltiples cuando a este hospital, que tiene 3 camas de shock room, le caen 6 pacientes. Ustedes dirán, pero 6 pacientes generan un desastre. Claro, generan un incidente con víctimas múltiples. ¿Por qué? Porque el sistema está preparado para atender 3 pacientes, que es el área que nunca debería estar ocupada, que entre paréntesis siempre lo está, pero supongamos que no está ocupada, nosotros podríamos recibir permanentemente 3 pacientes críticos para operar sobre esos enfermos. Cuando recibimos 6 estamos en el horno, y eso significa un incidente con víctimas múltiples. Quiere decir que el número no tiene que ser un número absolutamente gigantesco para generar un desastre dentro del hospital, que tiene una estructura determinada para X número de pacientes y no para más. Cuando uno habla de desastre, entonces habla de un siniestro de severidad y magnitud que normalmente determina muertes, heridos, daños económicos y que no se puede manejar por los métodos que el hospital tenía planeado, para lo cual tiene que tener otro plan de manejo para ese superávit de pacientes que le llegue. Y de esto se trata el plan de emergencia. Cuando uno habla de catástrofe, habla de un accidente ecológico o un fenómeno ecológico que requiera asistencia externa y entonces cuando hay víctimas, ya sean muertes o heridos, entonces sí lo catalogamos como desastre. Si no hay muertos ni víctimas, es una catástrofe. Estas son las definiciones que aparecen en la OMS. Para poner una nota de color, hablemos entonces de la clasificación de los desastres, para tener idea de qué cosas nos pueden llegar. Los desastres pueden ser naturales o antrópicos. Los antrópicos son los que genera el propio ser humano. Los naturales. Entre los naturales tenemos varios tipos, divididos en tectónicos, por ejemplo, los terremotos. Acá el más significativo fue el terremoto de San Juan del año 77. Las erupciones volcánicas, el más recordado último es el volcán Puyehue, de acá de Chile, mitad Argentina y mitad Chile, que llenó de cenizas a Villa Langostura. Y ya sea por el hecho mismo de la erupción o por los resultados de la erupción, tenemos una ciudad que estuvo 8 meses perdida, con miles de muertes de animales y miles de desastres ecológicos.
el tsunami de Japón que todos recordarán en marzo del 2011. Después tenemos los meteorológicos. Meteorológicos conocemos bastantes en Argentina, a pesar de que hace muchos años esto no se veía. Tenemos las inundaciones. Esta es la famosa inundación del Chaco en el 2009, que estaba media ciudad, medio Chaco inundado y medio Chaco en sequía extrema. La tromba, esta fue la tromba del Río de la Plata de marzo del 2008. Se llama tromba al proceso igual que el de un tornado, pero cuando es en el agua. En el río, en una laguna o en el mar se llama tromba. En la tierra se llama tornado, como el caballo del zorro. Y esta es la famosa sequía de Santa Fe del 2011 que dejó a la provincia casi en la lona. Habían sufrido la inundación y después una sequía total. Cuando hablamos de la tromba, esto llega a la tierra y entonces se transforma en este tornado que fue fotografiado en la ciudad de San Bernardo, acá en la costa, en febrero del 2009. Por eso hay una clasificación más que es la de los topológicos. Las avalanchas o los deslizamientos de tierra y las avalanchas o los deslizamientos de nieve. La avalancha más conocida y más terrorífica en Argentina fue la de Tartagal, en la provincia de Salta, en el año 2009, y las avalanchas son múltiples, se dan muy frecuentemente en todo el área andina cordillerana. Esta fue la registrada en la ciudad de Las Heras, en Mendoza, un área de esquí, de deporte. Los antrópicos. Cuando hablamos de los antrópicos, hablamos de los que fueron o son producidos por el hombre, y estas son las clasificaciones. Por rutas, los incendios, los accidentes nucleares, y acá me paro un segundito. ¿Dónde están las centrales nucleares acá en Buenos Aires o en Argentina? ¿Alguien sabe dónde hay? Aparte de Atucha. Sí. Bueno, acá hay una cerca en Constituyentes, la famosa Central Atómica Constituyentes. En el año, les voy a decir exactamente, creo que 83, hubo un accidente humano. El obrero que estaba manejando el reactor, que era el número 2, hizo una mala maniobra y se esparció la radiación. A él lo mató a los 2 días la radiación, ¿no? Pero hubo 17 personas internadas por intoxicación radioactiva. Este reactor es un reactor que no se usa para la generación ni de armas biológicas, nucleares, ni nada de eso, es para investigación. Sin embargo, una mala maniobra determinó que un tipo se muriera y 17 vayan al hospital. Esto está pasando la General Paz unos pasitos, acá camino a Parque Chas, lo que es la zona de Villa Urquiza. Cuestiones sociales, estas las vemos todos los días, ¿no? Fundamentalmente, hoy el tema son las canchas de fútbol, entre otras cosas, digo, como manifestaciones masivas de violencia. Los accidentes aéreos, hago un parate en los naufragios. Este es el famoso barco de bandera liberiana, Explorer, que en el año 2007 naufragó con nada más que 185.000 litros de combustible y adentro había más de 150 personas. Todas fueron rescatadas, pero 150 tipos ahí adentro. ¿Y naufragó en dónde? En el mar Ártico, o sea, acá nomás, ¿no? Derrames tóxicos, estos los vemos todos los días. Nosotros tenemos hecho un trabajo acá con Daniel. Hemos fotografiado durante muchos minutos la avenida Calchaquí y hemos visto que pasan infinidad de transportes con sustancias que nadie sabe qué son, sustancias que no tienen identificación, y la última que registramos fue un camión que circulaba con cadmio no declarado, y el cadmio es tóxico. Bueno, este es un escape de cadmio en un camión acá cerca de la Ruta 2. Bueno, las guerras, tuvimos la de Malvinas y de alguna manera tenemos una guerra social casi permanente. Los accidentes ferroviarios, ahora vamos a hablar de ellos. Y bueno, terrorismo, recordemos AMIA y Embajada de Israel, entre otras cosas. Algunos desastres ocurridos acá últimamente, digo para hacer memoria, porque uno siempre parece que las cosas pasaran muy fuera de nosotros o muy lejos de nosotros, y no están así. Este es el famoso alud en Tartagal en el 2009, donde hubo 3 muertos, pero más de 100.000 evacuados y damnificados porque le llenó la casa de barro hasta el techo. ¿Todo por qué? Por la deforestación. Deforestan, dejan los bosques rasos, el piso se ablanda por las lluvias y todo ese monte
cayó sobre la ciudad que estaba en un valle que era Tartagal. Era Tartagal. Esto pasó en Hungría, en el suroeste de Hungría. Esto fue en el 2010. Para separar el aluminio de la bauxita se hace un método especial, un método químico que deja como sedimento lo que se llama barro rojo. Ese barro rojo que se produjo en esta ciudad, que vive justamente de la búsqueda del aluminio, duplica en número el volumen por el aluminio que se saque. Quiere decir, si saco 1 kilo de aluminio, produzco 2 kilos de barro rojo. Ese barro rojo va a depósitos en donde después es reciclado. Bueno, en ese momento los depósitos fueron sobresaturados, se excedió el nivel de barro rojo producido y se inundó una ciudad entera. Toda esta ciudad quedó bajo ese barro rojo que no solo imposibilita cualquier acción, sino que además es tóxico. Por eso hubo miles de evacuados en una ciudad que no pudo volver a recuperarse. Esa fábrica de aluminio cerró y la ciudad quedó roja fantasma. Esto fue en el 2010. Este fue el famoso terremoto, tsunami de Japón, que dejó más de 45.000 personas expuestas a la radiación nuclear, dejó más de 450.000 personas siniestradas, desaparecieron 16.000 personas, había 9.600 muertos en el momento del informe, se siguen buscando desaparecidos, muchos fueron tragados por el mar cuando la ola revirtió. El sistema del tsunami es una grieta en el mar que se abre de golpe, donde se mete toda el agua y de golpe vuelve a cerrarse. Es como aplaudir, abajo del agua generas una ola, esa ola gigante fue la que arrasó Japón. Esto es más Japón, esta es la central de Fukushima. Fukushima es una ciudad que está a 280 kilómetros al norte de Tokio, que vive justamente de la producción nuclear. En esa costa del mar japonés hay varias estaciones nucleares y esta fue la más agredida porque fue la primera que se incendió. Hoy todavía, después de varios años, siguen buscando algunas filtraciones en esta estructura que, si bien dejó de funcionar, sigue perdiendo ente nuclear que sigue contaminando fundamentalmente el mar. Estos son los tornados americanos, cada día son más frecuentes. Nosotros estamos cansados de ver la famosa película de tornados, pero en realidad lo que está pasando es que estos tornados corresponden al famoso túnel de tornados americano, que se hace mucho más severo en Sudamérica, como veremos ahora. Más tornados, esto fue en la zona de Missouri, deja miles de evacuados, 750 heridos, 200 desaparecidos, etcétera, etcétera. En Argentina, ¿habrá tornados? ¿Qué piensan? Debe haber. Viento hay, por lo menos, digo, y tormentas también. Este no fue el primer tornado que se describió en Argentina. En Argentina el primer tornado descrito fue en el año 1816, en la ciudad de Rojas, acá en la provincia de Buenos Aires. Dejó 60 muertos. Está registrado en los documentales de la época, en los diarios de la época. Yo rescaté este, que fue el más grave. 63 personas muertas, año 1973, en la ciudad de San Justo, Santa Fe. Este es el diario de la época. Vientos de 440 kilómetros por hora, categoría del tornado EF5. ¿Cómo se clasifican los tornados? Una clasificación japonesa, van desde el EF1 hasta el EF5. El EF1 es el que arranca árboles y altera un poco la superficie del lugar donde invada. El EF5 es el que arranca edificios desde los cimientos y en el medio está toda la gama. Este fue EF5, o sea, el más crítico de todos. Algunos otros tornados, septiembre del 2009, famoso, San Pedro Misiones, 11 muertos, octubre de 2010, Pozo de Tigres, 6 muertos en Formosa, diciembre del 2010, Bahía Blanca, abril 2011, Tucumán, Olavarría, en plena carrera, para vos, Germinó, 13 del 4 del 2012, en plena carrera, tornado recorriendo la pista, Ameguino, provincia de Buenos Aires, esto era un depósito de avionetas locales que hacen fumigación, 2012, Río Tala en San Pedro, provincia de Buenos Aires, acá cerca también, 200 kilómetros, 2012. Y esto fue en Castelli, acá se ve en el círculo, tomado desde una casa, un comienzo de un tornado, también en marzo del 2012. Quiere decir que tornados hay, digamos, no que no los hayamos visto, hay. ¿Y todo por qué? Por este famoso pasillo de los tornados, que viene desde el norte, pero que a nuestra zona invade toda la Mesopotamia,
centro del país, fundamentalmente Buenos Aires. O sea que estamos en el medio. Algunas cosas más que tenemos nosotros acá, digamos, por la zona, y que hemos visto, el famoso derrumbe en Villa Urquiza, hace poco el gimnasio, con los 11 muertos, de los cuales uno lo encontramos como los 3 o 4 días. Choque de tren en Palermo, 2010, primero, 51 personas heridas, 3 graves, de los cuales uno murió. Hospital Ramos Mejía. Tragedia de 11, 51 muertos, 700 heridos. Esta fue la foto que sacó un bombero de toda la gente impactada en la cabecera del primer vagón. Todos recuerdan eso. Inundación de La Plata, mejor ni hablar. 78 muertos, 2.200 evacuados, 400 milímetros de agua caídos en 24 horas. Castelar, el tren de Castelar hace poco, 3 muertos, 315 heridos, un toque a 40 kilómetros por hora, 315 heridos. Y el último, el de 11, el tren que se subió al andén, le faltaban 3 metros para llegar a los molinetes, 99 heridos, aparentemente no hay enfermos de gravedad, dijeron al principio que iba 3, todavía no sabemos, estamos esperando información, pero las imágenes son contundentes, ¿no? Aparte están filmados, o sea que las cámaras, a nosotros los que registramos desastres nos vinieron bárbaros, ¿no? Las cámaras que pusieron de televisión. ¿Se nota que soy sarcástico o no? Muy bien, algunas situaciones ocurridas en Varela, tenemos aparte de los choques, inundaciones, la famosa nena que se cayó en el pozo, incendios, etcétera, etcétera. Y estas son fotos de los diarios de Varela, o sea, donde estamos nosotros, casualmente, nosotros estamos en Varela, ¿no? Acá, casualmente. Entonces, ¿cuáles son las pautas, y esta es la parte aburrida, para la creación de un plan? De acuerdo a esto que vimos, tenemos que tener todo esto en mente para poder soportar la atención de pacientes de esa naturaleza o poder escapar del hospital ante una situación de esa naturaleza, por ejemplo, una inundación. Yo fui practicante en el hospital de Tigre, y en el hospital de Tigre me sacaron 3 veces en barco, digamos, en botecito, porque se inundaba el hospital, y a pesar de que estaba construido sobre un nivel de 1,5 metros, se levantaba el río, el hospital se inundaba, había que salir en bote. Así que estas no son cosas nuevas, las hemos vivido de toda la vida. El asunto es que, bueno, llegó el momento de pensar cómo hacer para, no sé si evadirlas, pero por lo menos estar preparados para saber qué hacer. ¿Por qué debe evacuarse un servicio, por ejemplo, a un hospital? Y porque aparece una situación de peligro que empieza a producir daños en cualquier parte del hospital y que no se puede controlar, que el plan de emergencia se dispara y entonces el plan de emergencia termina 2 cosas. Si lo controlo, bárbaro. Si puedo apagar el incendio, bárbaro. Y si no puedo, desencadeno el plan de emergencia final, que es el de eventual evacuación. A lo mejor lo apagarán los bomberos y no tengo que completar la evacuación, pero si no lo apagan, ¿qué hago? Espero confiado que lo apaguen. No, tengo que escapar. ¿Cuál es el objetivo de un plan de evacuación? Y proteger la vida y la integridad mía y de los pacientes si es posible. Hay un trabajo hecho en Estados Unidos donde los médicos y los enfermeros son casi los únicos que mueren ante situaciones de evacuación de hospitales, porque todo el mundo se pone la camiseta de voluntario, saca a los pacientes y terminan arriesgando ellos. La mayoría de los muertos en accidentes importantes dentro de hospitales de la comunidad americana se da en médicos o personal del hospital, médicos y enfermeros fundamentalmente. Digo esto fundamentalmente porque son los que están en contacto más directo con los pacientes que están internados. ¿El resto de la orquesta no viene? ¿El resto de la orquesta no viene? Entró el bombo, digo, ¿y el resto? ¿Cuál es el objetivo del plan de evacuación? Proteger la vida y la integridad física de las personas. Para eso tiene que haber un plan. Y el plan tiene que ser un proyecto organizado fundamentalmente, que tenga los recursos y que tenga los procedimientos explicados. Explicados y practicados. Ahora lo veremos. Por eso cuando aparece un plan debe haber un sistema organizado y una estrategia. Claro, yo digo, ¿cómo defino estrategia? Lo busqué. Y estrategia significa hallar la ventaja necesaria para salir físicamente ileso. Porque escapar, me tiro por la ventana. Claro, el asunto es que ¿dónde está la ventana? ¿En la planta baja, en el primer piso, en el segundo? ¿Y qué hay abajo? Hace poco sonó una alarma acá y un paciente dentro de un consultorio estaba desesperado intentando abrir la ventana, ¿no? Claro, después de que abrió la ventana y se dio cuenta que estaba el césped del otro lado, ahí atinó a tirarse. Mientras la pensaba, pero nunca se dio cuenta que estaba en la planta baja. Se iba a tirar igual. Menos mal que estaba en la planta baja, ¿no?
¿Cuáles son las etapas para generar un plan? Bueno, una etapa de desarrollo, que es la que uno genera cuando lo escribe y cuando lo planea y cuando lo discute. La implementación y el mantenimiento. La mayoría de las veces los planes llegan hasta el desarrollo. Se escribió, listo, acá no pasa nada. ¿Qué carajo se va a incendiar el hospital? ¡Pum! El carajo lo sacás, ¿no? Vos que está, ¿no? Sacalo porque queda para el ano, queda. Igual carajo no es mala palabra, así que no me importa un carajo. Bueno, digo, el implementar el plan a lo mejor puede ser lo novedoso, ¿no? Lo que genera publicidad. Claro, después el cajón nunca más. Total, salió una vez bien, las fotos salimos bárbaros, en el diario quedamos como duques, todo con el trajecito y el uniforme y los chalequitos de color, y al año siguiente a cantarle a Cadorna. El asunto es mantener el plan, y para mantener el plan no hay que agotarlo, hay que hacerlo. Y para hacerlo hay que tener la voluntad de repetirlo, y no porque uno crea que nos vaya a pasar algo. No, nos va a pasar algo, esta es la idea. Uno tiene que pensar distinto. No es que a lo mejor nos pasa, no, nos va a pasar. Si nosotros pensamos que nos va a pasar, entonces generamos el plan y lo practicamos. Estas son todas las etapas, no las voy a describir, son un plomazo, porque son definiciones técnicas, pero a los fines de aclarar un par de puntos. ¿Qué es la detección? Y desde que alguien detectó el problema hasta que se dio aviso al especialista, entre comillas. Y esto puede estar dado por personas entrenadas, cualquiera de nosotros que mire que en una habitación sale humo por abajo, o mecanismos especiales de detección, que los hay en los hospitales, por ejemplo en el Jackson de Miami, hay sistemas automáticos de percepción de humo, de bombas, de venenos, de gases tóxicos. Hay sistemas que perciben y lo cantan a un sistema de alarma general. Suena la alarma, todo el mundo desencadena el plan. Acá tenemos un grupo grande del hospital que se encargó, el Comité de Higiene y Seguridad, de entrenar para dar el aviso. La alarma, y bueno, la alarma es del tiempo transcurrido desde que se reconocen los daños que está ocasionando este determinado peligro hasta que se informa a la persona que va a tomar la decisión. Esa persona que toma la decisión tiene que decir por dos cosas. O desencadeno el proceso interno y el tema se resuelve, cierro la canilla, corto el gas, apago el incendio, o no se puede controlar y desencadeno el plan de evacuación. La persona que detecta el problema entonces comunicará al líder y mientras intentará resolver el asunto. O sea, no es que hay un incendio acá, rajo para allá y desde mi casa llamo, muchachos, se está incendiando la oficina, ¿no? Como pasó una vez en un hospital de la zona, que no voy a decir que es por Avellaneda. ¿Conocen el hospital? Los hospitales que hay dos hospitales en Avellaneda. El Fiorito y el Finoquieto. No es el Finoquieto, pero no voy a decir cuál es. Hace muchos años, cuando yo laburaba en la región sanitaria, llaman por teléfono una noche. Hay un incendio en el Fiorito. ¿Y quién llama? Dice, hay un incendio. Digo, vamos a llamar a alguien que está de guardia, amigo, a ver si es cierto. Llaman, empiezan a llamar al hospital. Nadie contesta. 10 de la noche, llaman, ya nadie contesta. Digo, che, debe haber un quilombo, en serio. Llamamos a un amigo que estaba de guardia. Che, ¿qué pasó? Un incendio. Sí, dice, no pasó nada. Se incendiaron unas historias clínicas que estaban archivadas ahí abajo. Dice, salió un poco de humo, se armó un poco de lío, pero nada más. Un collar de Filadelfia por allá. Germinó. Por favor, me hace el favor. Va a haber una fractura de cuarta cervical y vamos a tener que gastar mucha guita. Vamos a gastar mucha guita en resolver el problema de la futura paralítica. Va a venir en silla acá, de ruedas. Ahora está en una de 4 patas, pero va a ser de ruedas. Como Superman, pero en versión femenina. Bueno, la cuestión es que no se podían comunicar. Llamó a mi amigo, me cuenta esto, le digo, che, escuchame una cosa, ¿y el radiooperador? Ah, no, dice, el radiooperador estaba apagando el incendio. El radiooperador tiene que, ¿qué? ¿Radiooperador o bombero? No tiene que estar ahí. El que tiene que apagar el incendio será una brigada que uno nomina dentro del hospital, pero no porque te agarra el ataque de voluntario, te pones la camiseta, te pones el casco y arrancás. Uno de los grandes problemas dentro de este hospital particularmente, que es un tema que estamos permanentemente estudiando porque hemos fracasado casi sistemáticamente, te digo, es el sistema comunicaciones. A mí me encanta porque en la era de las comunicaciones donde existe el WhatsApp, el Haudikis, el llamado el traslafra y el Skipper It,
y no podemos comunicarnos acá adentro, digamos. Tenemos un problema para llamarnos acá. Aparte que tenemos un problema de comunicación, porque a lo mejor no te gusta la cara del otro que está llamando, o la forma, cosa que yo asumo, digamos, muy personalmente, porque yo sé que soy desagradable, pero además me enorgullece serlo. Digo, es muy probable que el problema sea un problema interno que tenga alguna solución técnica determinada. No la pudimos encontrar porque no nos andan los celulares, tenemos problemas con los handys que se apagan y tenemos problemas con el sistema de sonido dentro del propio hospital. Nosotros estamos convencidos que vamos a encontrar la vía, definitivamente, pero por el momento estamos ahí empantanados con ese asunto. El tema de la decisión depende de la formación que tenga cada uno de los individuos que se mete en el lío del evento de emergencia. Aquel que pesquisó no podrá magnificar todo y evacuar siempre, o tampoco podrá minimizarlo y creer que porque le hace pis al incendio lo apague. Tendrá que ser lo suficientemente coherente como para desencadenar el proceso cuando haga falta o frenar la pelota cuando haga falta. La mayoría de las veces de los pequeños eventos que han sucedido en el hospital, algunos de los cuales pasaron sin que nadie lo supiera poca gente, han sido resueltos por estas pseudo mini brigadas que se han generado dentro del hospital y que han resuelto el problema finalmente. Con el tema de las salidas, una de las cosas importantes cuando uno habla de una evacuación es no solo hacer que la gente salga, sino también saber quiénes salen, porque uno debería saber quiénes están y también debería salir quiénes salen. Si no, preguntémosle al capitán del transatlántico este italiano, que nunca supo cuánta gente subió al barco, lo que sí supo fue hacerse el cheronca pasando por la costa de la islita, estrolarse y nunca saber cuánta gente había dentro del barco hasta que se murieron no sé cuántos. Y hoy, hace una semana o dos que dieron vuelta al barco, encontraron 2 o 3 personas que suponían que estaban ahí, pero no estaban seguros. Así que en una empresa europea que se precia de ser inteligente y capaz, también se les habían escapado gente adentro del barco que no sabían si estaban o no. Nosotros que tenemos un supuesto sistema, digamos, inteligente para saber si estás o no adentro del hospital, digo, sería bueno saber quién sale o quién entra, y esto debería estar anotado, ¿no? En esta etapa se desarrolla el control de las personas evacuadas, tanto en la cantidad que debemos salir como en su estado físico. Digo, cuando se habla de reingreso del personal al hospital, en realidad hay que ver cuál es la calidad del reingreso, ¿no? Y en qué situación está el hospital, porque la idea es mantener el hospital funcionante todo lo que se pueda, porque ¿cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema a lo mejor no somos nosotros, son los pacientes que dejamos adentro, ¿no? Hay una anécdota famosa de un amigo nuestro que estuvo en Mozambique durante las guerras tribales, entonces armaban los hospitales de campaña, es anestesiólogo, era en la época que los anestesistas no hacían guita acá, que tenían que hacerla laburando, digamos. Entonces se fue a Mozambique, trabajaba para los cascos blancos y armaban el hospital de campaña, operaban todo lo que había que operar durante el día y a la noche, cuando empezaba a caer la luz, no había nadie que los cuidara y corrían el riesgo que vinieran de las tribus adversarias a limpiarlos. Entonces, ¿qué hacían? Dejaban mucho suero colgado, mucha medicación y se tomaban el palo. 10 de la noche, dejaban a todos los pacientes solos, no se quedaba nadie excepto algún familiar a cuidar algo. Al día siguiente venían y se fijaban lo que había quedado. ¿Por qué? Por esto que la idea era no solo herir, sino matar, cuando en realidad el secreto de la guerra no es matar gente, es herir todo lo que puedas para generarle un gasto al adversario y la complicación de tener que atender a los heridos, porque al muerto lo dejas en donde está, mañana crecerá una begoña arriba y buenas noches. Al otro lo tenés que sacar del lugar y tenés que atenderlo. Así que la mentalidad tribal sudafricana era matar, no era herir, era que había que hacer desaparecer a esa raza, a esa tribu determinada, porque el problema es un problema, en definitiva, pseudo-religioso. Así que nuestro amigo hablaba de el rescate del personal que después volvía otra vez al hospital al día siguiente, y el rescate podía estar determinado por aspectos físicos o aspectos psicológicos. Bueno, ninguno quedó bien psicológicamente, porque cuando vos estás preparado para atender gente y tenés que abandonarlo
y después volver a ver qué quedó de esa gente que operaste al día anterior o laburaste como un negro todo el día anterior, no era una situación fácil. Todos quedaron mal, incluyendo a nuestro amigo, ¿lo puedo nombrar? Sí, total está lejos, Jorge Rizzo. El seguimiento psicológico es esto que hablábamos del estrés postraumático. Cuando uno habla de las rutas de escape, uno cree que las rutas de escape puede ser cualquier lugar que da al exterior. En realidad no es así. Las rutas de escape tienen una ley que debe ser absolutamente estricta y debe ser cumplimentada. Los sitios de escape tienen que tener una serie de características que están contemplados en esta ley y en este decreto que es del año 2007. El hospital las tiene. ¿Cuáles son entonces las pautas para la elaboración de un plan de evacuación? Que los instructivos básicos deben estar escritos en papel, no solo este que es el hospital de la alta generación y que está todo en la web, debe estar escrito en papel también. Debe ser simple, debe estar escrito con vocablos conocidos por todos. Acá no son todos médicos ni son todos enfermeros, habemos de todo, gracias a Dios. Debe ser realizable, debe ser ejecutable y por sobre todas las cosas debe ser practicable, porque si voy a escribir algo que no puedo hacer, mejor no lo escribo. Debe tener aprobación de la dirección del hospital, porque esto implica tomar decisiones importantes. Debe ser publicado para su conocimiento. Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje. Y debe ser practicado. Si esto no se cumple, si no se cumplen estas 8 pautas, no existe el plan. Estos son los planos de evacuación que habíamos hecho nosotros cuando iniciamos el proyecto del plan. Hoy los planes del famoso, los carteles del usted está aquí, han sido aprobados, han sido confeccionados y están siendo pegados por tandas en los diferentes servicios. Dios quiera que en 10 días más tengamos todo el hospital con este cartelito del usted está aquí. ¿Y cómo evaluamos esto que escribimos? Y se va evaluando por etapas. Ya termino. Para los que están bostezando desesperadamente a punto de hacer una luxación mandibular. Simulacro de evacuación en el 2011 del hospital de día. Simulamos que el hospital de día era la guardia y había que evacuarlos. Había 6 o 7 heridos, bueno, los sacamos todos al lugar de reunión. Y el simulacro que se hizo el año pasado, junto con el grupo de seguridad y higiene, en el área de administración, compras y demás. Para terminar, una frase que me encanta, es esta, que dice, se debe estar preparado para algo que difícilmente ocurra, una invasión extraterrestre, por ejemplo, no creo que sea acá, aunque esto es posible en Argentina, cualquier cosa es factible, y no esperar que ocurra algo para lo cual difícilmente se esté preparado. Con eso de total acá no va a pasar. Esto es ruta 2, a unos pocos kilómetros de acá, donde aparece la barrera esa de cemento en el diome de la avenida. Acá se dieron esta piña multitudinaria y hubo nada más que 6 muertos y 18 heridos, nada más. Si caen acá, puñalada. Final, acabé. Pero bien, acabé bien. Nadie se dio cuenta.